Controla la vida. La adicción es la causa individual más evitable de muerte prematura en Estados Unidos de América. ¿Cómo está? Ni usted ni yo ni ningún científico puede predecir quién se enviciará. El alcohol, el cigarrillo, el juego, incluso la internet pueden adueñarse de su vida. El licor y las píldoras se convirtieron en mis amigos. Ahora, los científicos sondean nuestros cerebros para averiguar en dónde y por qué sucede la adicción. El resto no importa mientras estemos drogados. Y están sobre la pista de los genes que pueden llevar a la adicción y de una vacuna que algún día nos pueda inmunizar. Soy Kat Carney. Acompáñenos en un vistazo de cerca y personal al devastador problema de la adicción. Invasores del cuerpo. Adicciones comunes. Comienza con algo placentero. Una copa. Un cigarrillo. Si intentamos dejarlo, sufrimos ansiedad y síntomas de retraimiento, que en el peor de los casos pueden matar. Continuamos satisfaciendo nuestra adicción aunque destruya nuestra salud, nuestro bolsillo, algunas veces nuestra vida. Cuando pensamos en adicción nos figuramos drogas ilegales, pero la mayoría de nuestras adicciones son comunes. 50 millones de norteamericanos adictos al cigarrillo, 11 millones al juego y 14 millones al peligroso placer del alcohol. Alinearé estos dos primeros electrodos con la línea que tracé en su frente, ¿de acuerdo? Hoy me embriagaré en nombre de la ciencia para señalar el primer paso de la adicción. Cómo una droga como el alcohol causa placer. El electroencefalógrafo funciona como un sistema de estéreo. Actúa como un amplificador y las antenas de la parte posterior del equipo de estéreo son como los pequeños cables que conectamos a la cabeza de Kat. Lo que haremos es amplificar las diminutas señales eléctricas que su cerebro emite. Estos cables transmiten las señales de mi cerebro a una computadora afuera de este recinto. Estoy lista para mi primer vaso de vino. ¿Bebo más? Intente un sorbo cada 30 segundos. El cambio de colores en la pantalla indica la actividad de ondas de mi cerebro. Después de un solo sorbo, el profesor Lucas ve un cambio significativo. Busca 3 clases diferentes de ondas cerebrales. Las ondas beta indican que me siento vigilante y estimulada. Las ondas alfa, que me siento relajada o ebria. Y finalmente, las ondas teta, que siento somnolencia. ¿Cómo se siente ahora? Me siento bien. Bueno, Quiero decir, me siento muy relajada, muy cómoda. No siento como si hubiera bebido, pero me siento bien, más relajada que antes de empezar a beber. Aunque todavía no me siento ebria, el hecho de que mis ondas cerebrales hayan cambiado tan rápidamente le indica al profesor Lucas que no estoy acostumbrada a beber. podemos decir que Kat no es una bebedora frecuente. No tiene mucha, lo que llamamos, tolerancia. Un solo vaso de vino cambió su actividad de ondas cerebrales, cambió su conducta. Número 2. Terminé mi segundo vaso de vino. Bueno, descanse un segundo ahora. ¿Ahora el tercero? Vaso número 3. Me siento flotando en este momento. Con una palanca expreso mis sensaciones. Indudablemente floto y puedo decir que me siento bastante bien. Bueno, me siento un poco ebria. Su ansiedad es 0. Lucas lo percibe en mis ondas cerebrales. Dominan las ondas alfa y beta. Quiere decir que siento el primer paso de la adicción. Siento placer. Kat logró este estado después de solo 3 vasos de vino. Algunas personas creerán que eso es mucho vino, pero de hecho para otras personas no lo es. Y no es raro que algunas personas beban una botella completa de vino con la cena y no sientan ni remotamente la embriaguez que siente Kat en este momento.
¿Está bien? ¿Cómo se siente? No tan mal. ¿Qué tan mareada se siente? No me siento mareada. ¿No? Aturdida, pero no mareada. Bueno, El placer que siento proviene de un flujo de un neurotransmisor llamado dopamina. Si continuara bebiendo regularmente, mi cerebro se adaptaría a este medio cargado de alcohol. Disminuiría su propia producción y llegaría a depender del suministro diario de alcohol para producir niveles normales de dopamina. Adquiriría lo que llamamos adicción. Desintoxicación. Dot McAdams es alcohólica en recuperación. Creo que mucho tiempo después de empezar a beber, sentí que había perdido el control. Algunas veces decidía no beber esa noche y pasaba 1 o 2 horas quizá sin hacerlo. Pero solo podía pensar en ese licor, porque beber significaba que no tenía que afrontar emociones, que no tenía que manejar situaciones que podía evadir. Pronto, el alcohol no fue suficiente y mezcló el licor con medicamentos prescritos. Me tomaba las píldoras con el licor, así las pasaba con whisky, coñac o cualquier botella que hubiera en la alacena. Los años de licor y uso de drogas menoscabaron seriamente el organismo de Dot. En 1983, un médico la examinó y la inscribió en desintoxicación. Cuando empecé el tratamiento estaba asustada, realmente asustada. Sentía temor porque muy dentro de mí sabía que dejaría a mis mejores amigos. Aunque parezca raro, el licor y las píldoras se habían convertido en mis mejores amigos. Pero estos son amigos que pueden matar. Un alcohólico de mucho tiempo que repentinamente deja de beber puede desarrollar ansiedad, fiebre, asustadoras alucinaciones e incontrolable temblor. Se llama delirium tremens, o DT. Estos son algunos de los síntomas leves. Las consecuencias severas, como ataques apopléticos y tensión arterial fluctuante, pueden matar. Los programas de desintoxicación obvian todos estos síntomas peligrosos. El proceso de desintoxicación puede hacerse en un par de días, sin peligro y eficazmente, para que los pacientes no estén incómodos. Estaba tan concentrada en la parte emocional y los medicamentos que me dieron se encargaron de la parte física que realmente no fue difícil estar allá. Se requieren solo 48 horas para liberarse de la adicción física y los síntomas de retraimiento, pero eso no significa una curación. Se puede necesitar una vida para vencer la adicción psicológica. Atención individualizada y organizaciones como Alcohólicos Anónimos ayudan a construir la autoestima, seguridad y amistades anteriormente encontradas en la bebida. Ya había dejado los narcóticos y la mayoría de las píldoras. No quería crecer siendo alcohólico. El problema está en él mismo. Los principios de Alcohólicos Anónimos, vivir un día a la vez, establecer prioridades, mantener la simplicidad, son todos consejos de la vida real para las personas que aprenden a recuperarse. Dios permítenos cambiar. Las investigaciones muestran tasas de éxito de más del 80% en programas de recuperación a largo plazo. Gracias a su tratamiento y terapia continuada, Dot McAdams dejó el alcohol desde hace más de 20 años. Gracias al tratamiento, sé que el licor y las drogas no son la respuesta a todo. Gracias a mi experiencia, pude recuperar mi identidad, mi autoestima, la identidad que intenté con tanto ahínco sepultar en una botella de licor y un frasco de píldoras. Gracias a mi experiencia, tengo una verdadera conciencia, una intensa conciencia de la importancia de la vida y un profundo respeto por la calidad de vida. Y quizá lo más importante, gracias a mi experiencia, estoy viva para poderlo contar. ¿Píldora mágica? Ronald Bianchi es músico de jazz. Aunque pasaba casi todas las noches en bares, solo recientemente, cuando dejó su trabajo diurno como profesor escolar, no pudo controlar el licor.
Al principio creí que podría parar cuando quisiera, pero cuando me di cuenta que no era así, no sabía a dónde acudir. Ronald sentía una ansiedad, un insistente impulso que lo instaba a beber. Una señal visual, un aroma o aún un recuerdo pueden activar el deseo. Vencer las ansiedades es con frecuencia la clave para vencer la adicción. Hoy Ronald está aquí, en el Centro Médico de Providence, Rhode Island. Participa en un estudio para determinar si la píldora llamada naltrexone alivia su deseo de alcohol. Naltrexone puede ayudar a las personas a manejar algunas de esas ansiedades. También ayuda en una recaída. Naltrexone parece reducir el placer de beber alcohol. Cuando bebemos, el alcohol entra en nuestro torrente sanguíneo que lo lleva al cerebro. Se adhiere a los receptores en los sistemas opioides, que controlan el dolor y el placer. El alcohol estimula el sistema del placer, por eso nos agrada tanto. El medicamento debe actuar bloqueando los receptores opioides. ¿El resultado? El alcohol no nos produce la misma sensación. Ataca a la adicción en su nivel más básico, el placer. Ronald lleva 3 meses tomando 2 píldoras al día. ¿Ha sentido ansiedad? No me siento diferente, solo mejor por no estar bebiendo. ¿La droga sirvió? Debo decir, soy novato en la materia, pero ¿cómo sucedió de repente? Puede ser coincidencia que desde que empecé a tomar los medicamentos no he sentido ansiedad. Confieso que mirando el partido bebí 2 cervezas, pero no fue algo compulsivo. Al día siguiente me sentí muy bien. No sentía preo de beber otra vez ni de tomar cerveza. ¿Y ansiedad? Ninguna desde que empecé a venir aquí. Naltrexone se usa desde hace 20 años para tratar a los adictos a la heroína. Recientemente fue aprobada por la FDA para el alcoholismo, pero los expertos advierten que este medicamento jamás reemplazará a la terapia. No existe una píldora mágica que cure totalmente. Cuando las personas vienen con una adicción en busca de tratamiento, tienen un sinnúmero de problemas. Problemas psicosociales, frecuentemente familiares, maritales, legales, y ninguna píldora puede ayudar a solucionarlos. Necesitan asesoría y educación que les ayuden a reconstruir sus vidas. Sí, es como un regreso al paraíso, o a la normalidad, o a como se diga. Sí, me siento yo mismo otra vez. Siento deseos de practicar, practico todos los días y toco y me divierto con mis amigos. Hígado. Beber compulsivamente puede causar muchos problemas físicos, pero el hígado es el más vulnerable. Veamos cómo. Hola, Marcia. Hola, Kat, ¿cómo estás? Bien, estoy mirando unos hígados, pero este no parece muy saludable. Es un hígado muy enfermo. Este hígado tiene cirrosis. ¿Qué sucede con el hígado cuando procesa demasiado alcohol? El hígado es la principal planta química del organismo. Es el órgano del cuerpo por el cual pasa todo lo que se come y todo lo que se bebe. Elimina las toxinas de o procesa todo lo que se recibe. Cuando se bebe alcohol, pasa por el hígado. ¿Cuánto hay que beber para que dé cirrosis? Es una pregunta difícil porque algunas personas beben solo lo que consideraríamos cantidades moderadas y les da cirrosis. Otras personas beben mucho y les da cirrosis. Existe una diferencia individual, pero creo que beber diariamente 3 o 4 vasos al día, 5 vasos al día, podría ser peligroso. ¿En dónde está la cirrosis? ¿Cuál es su apariencia? La cirrosis son estos abultamientos que se ven en el hígado. Si observamos un pedazo normal de hígado, ¿ve cómo es de lisa la superficie aquí? Enorme diferencia. Enorme diferencia, y se debe al hecho de que muchas células hepáticas mueren, dejando tejido de cicatriz. Las cicatrices tiran del hígado, produciendo abultamientos. El alcohol es tóxico. Con el tiempo destruye las células hepáticas. La etapa final es cuando las células hepáticas ya no funcionan.
La persona no puede vivir porque necesita eliminar las toxinas de todo lo que entra al cuerpo. La cirrosis ataca a 3 millones de personas cada año en Estados Unidos de América. Cerebro bajo asedio. Hay un dicho aquí, no lo arresté, lo rescaté. Y afortunadamente en mi caso me rescataron. Si no hubiera sido por mi encarcelamiento, seguiría haciendo las cosas odiosas, engañosas, manipuladoras que hacía para conseguir la droga. Danny Megna es prueba viviente de que las adicciones pueden dominar a las personas, hasta tal punto que pierden el control del uso de una sustancia, a pesar de las terribles consecuencias. En el caso de Danny, terminó falsificando cheques para mantener una adicción a la heroína de $300 diarios hasta que terminó en prisión. Se calcula que 85% de todos los presos ha cometido crímenes debido a una adicción. En el apogeo de la adicción, la droga domina, controla la vida. Para alguien con educación y antecedentes medianamente decentes, mirar atrás y decir, permití que una bolsa de polvo blanco de $10 controlara por completo mi vida, es devastador. Es inconcebible que la droga controle la vida de una persona, como sucedió con Danny, hasta que comprendemos la acción de la droga sobre el cerebro. Estos primates que Berta Madras, del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, estudia, mostrarán a dónde van en el cerebro las drogas adictivas. Madras intenta determinar en dónde hace la cocaína su labor. En su experimento usará este cerebro congelado de mono de menos de media libra. Pertenece a un mono rhesus que murió de muerte natural. Una afilada cuchilla corta delgadas secciones transversales de tejido cerebral, que rápidamente se funden en los portaobjetos a temperatura ambiente. Las rebanadas de cerebro reciben un baño de moléculas de cocaína, cada una marcada con un rastreador radioactivo. Finalmente se exponen durante un mes a película de rayos X. La radioactividad aparece en la radiografía y revela el lugar exacto del cerebro que absorbe la cocaína. Este es el cerebro drogado. El primer paso para entender cómo comienza una adicción es averiguar a dónde va la droga en el cerebro. Las zonas que contienen mayor radioactividad se ven más oscuras en la película. Estas zonas rojas son las que contienen cantidades muy densas de cocaína y también son las zonas del cerebro más ricas en dopamina. Es evidente que la droga va a donde hay dopamina. La dopamina es uno de los comunicadores químicos entre células nerviosas. Cuando nuestro cerebro libera dopamina, transmite un mensaje de placer. La cocaína es un impostor químico de la dopamina. Se aloja en los receptores de la dopamina, evitando que los neurotransmisores se reabsorban. El exceso de dopamina inunda las sinapsis, las sensaciones de placer. Madras espera que sus conocimientos de lo que sucede en el cerebro lleven al desarrollo de medicamentos que bloqueen los efectos de la adicción. Para Danny Megna, entre más pronto se comprenda la adicción, mejor. A su salida de prisión, lo espera la tentación. Siento pavor al día en que salga de aquí porque sé que puse la heroína por encima de todo. Familia, amigos, dinero, trabajo, nada importaba. Y cuando esté en la calle de nuevo, si esa sustancia se inyecta en mis venas una vez, será mi único amor verdadero. Y eso tiene que cambiar, o volveré aquí. Nicotina.
El cigarrillo es la adicción número 1 en Estados Unidos de América. Muchos expertos dicen que el cigarrillo no es otra cosa que un sistema de entrega de nicotina. Al aspirar, la nicotina se absorbe tan rápidamente que llega al cerebro en solo 10 segundos. Al igual que la cocaína y la heroína, la nicotina es un impostor de un neurotransmisor del cerebro. Inunda el sistema produciendo una rápida e intensa sensación de placer. Mientras la nicotina causa la adicción, otros componentes del cigarrillo causan los problemas de salud. Los fumadores inhalan más de 4.000 químicos, incluyendo 43 sustancias cancerígenas. El resultado, más muertes de las causadas por el SIDA, los accidentes automovilísticos, los homicidios y los suicidios juntos. No obstante, 25% de los norteamericanos continúa fumando, porque la nicotina es tan adictiva como la heroína o la cocaína. ¿El momento de dejarlo? ¿Tiene alergia a algún medicamento? Lee Costa despierta con un fuerte dolor y ardor en el pecho. ¿Dice que usa nitroglicerina? Cree que sufre un infarto cardíaco. Una llamada al 911 y la llevan rápidamente al hospital. Estaba asustada, muy asustada, teniendo que ir al hospital y quedarme por la noche sin saber qué me pasaba. Hasta que Rosa entró y me preguntó, no había pensado en dejar de fumar. Hola. Hola, ¿cómo te va? Lee no tiene infarto cardíaco. Fumar 3 paquetes de cigarrillos al día subió su presión arterial, esforzó su corazón y ahora le produce dolores en el pecho. Quizás sea uno de los momentos más aterradores en la vida de Lee, y los médicos clínicos aprovecharán su temor. Como parte de un estudio, tratarán de utilizar esta oportunidad para ayudarle a Lee a dejar de fumar. Es un buen momento para abordarlos. Es el largo lapso entre pruebas y exámenes y radiografías y decir, ahora que está preocupado por su vida, hablemos del cigarrillo. ¿Cuántos fuma? Les hablamos afablemente porque ya están asustados y no necesitamos asustarlos más. Averiguamos qué es importante para ellos, cuáles son sus prioridades, cuáles sus perspectivas para dejar de fumar, con la esperanza de incentivarlos, de prepararlos para que dejen el cigarrillo. Cuando abordé a Lee por primera vez, no quería dejarlo. No quería saber del tema. Creo que después de que hablamos de los pros y los contras, tuvo tiempo de decantarlo y pensarlo. Se fue a casa y un par de semanas después me llamó y me dijo, Rosa, ¿me puedes ayudar? Rosa le ayudó a Lee con asesoría y terapias gratuitas de reemplazo de nicotina, como parches y chicle. Es probable que no vuelva a tener dolores de pecho porque después de 20 años, Lee finalmente dejó de fumar. El programa del Hospital Rhode Island es eficaz. Esperábamos una tasa de éxito del 6 al 14% y hoy en día 25% de los participantes deja de fumar, que es extraordinario. Estamos emocionados ante esta posibilidad, una nueva orientación para abordar a las personas respecto al cigarrillo. Los pulmones. Sabemos que el cigarrillo es dañino para los pulmones, pero ¿cuál exactamente es el daño que le hace al tejido pulmonar? Marcia, estos son 3 pulmones diferentes y solo uno parece saludable. Correcto. Este es un pulmón saludable. Su color es canela grisoso claro, de apariencia normal. ¿Y este qué tiene? Es uno de los tipos de tumor pulmonar más común en las personas que fuman. Además del pulmón, está invadiendo los vasos sanguíneos y linfáticos, y este paciente murió de este tumor. Este tumor se llama carcinoma escamocelular del pulmón y es muy común entre los fumadores. Ahora, esta impresionante muestra... Impresionante. Todo este pigmento no proviene del aire respirado, sino del cigarrillo. ¿Estos son los vasos sanguíneos? Sí, este pulmón alrededor de los vasos sanguíneos es muy interesante. Veámoslo bajo el microscopio. Bueno. Primero, la doctora Cohen me muestra un pulmón saludable. Así se ve un pulmón bajo el microscopio.
Esos son los múltiples alvéolos, uno junto al otro, cada uno tocando al otro. Entre estos alvéolos vemos estas diminutas zonas rojas, los glóbulos rojos cuya función es, cuando la persona respira, introduciendo oxígeno al pulmón, recoger el oxígeno e ir al resto del cuerpo, distribuyendo ese oxígeno para que la persona pueda vivir y funcionar. ¿Y cómo es el pulmón de un fumador? Ya le muestro. No sé si veo un alvéolo inmenso o ningún alvéolo. Muy bien, ahí había muchos alvéolos. Lo que sucede con el cigarrillo es que mata los alvéolos, mata las células que forman los alvéolos, y lo que finalmente sucede es que hay un pulmón agrandado sin alvéolos. Sin alvéolos no hay glóbulos rojos, y sin glóbulos rojos no hay oxígeno. Correcto. Liberación del cigarrillo. Estoy dispuesto a recuperar mi vida y a no permitir que el cigarrillo la siga dominando. Adiós, me liberé. Es la noche de la abstención en el programa Liberación del cigarrillo de la Clínica Leahy. Durante 4 semanas, estos adictos a la nicotina analizaron por qué y cuándo fuman, e idearon estrategias para combatir la ansiedad de fumar. Presenciamos su último adiós al cigarrillo. Esto huele horrible. Sí. ¿Le molesta estar cerca? No, he estado cerca de más cigarrillos en mi vida de los que hay ahí. No me molesta. Según recomiendan los expertos, estos desertores lo dejarán de una. En unas horas experimentarán severos síntomas de retraimiento, depresión, irritabilidad, insomnio y dolor de cabeza. ¿Qué ha sido difícil? La gente a mi alrededor que fuma. Muchos usarán parches de nicotina, chicle o vaporizadores nasales para combatir los síntomas de retraimiento físico. ¿Qué le impulsa a estar sin fumar un día y luego otro día? Quiero saber lo que debe ser mi vida sin cigarrillo. Quiero saber lo que debe ser mi salud. Quiero saber cómo debe verse mi piel. Quiero saber cómo debo respirar. Y quiero saber lo que debe ser la vida sin cigarrillo. A estos adictos a la nicotina les espera un difícil recorrido. Menos del 3% de fumadores logra dejar el vicio, pero un programa formal de apoyo como este puede elevar las probabilidades hasta un 35%. Pronto, el cigarrillo no dominará la vida de algunos de ellos. ¡Somos no fumadores! Sí. Huele horrible, me lo llevaré. Una vacuna para los adictos. Imaginen poder vacunarse contra una adicción. El polio y la viruela son cosas del pasado. Quizá algún día una inyección nos inmunice contra los efectos adictivos del alcohol o la heroína. Aspiraríamos un cigarrillo y no sentiríamos nada. Y para Paul Hoyt, una vacuna significaría que no volvería a temerle a la cocaína. Nos despertamos todos los días preguntándonos en dónde conseguiremos la droga o el dinero para la droga. Y todo el día gira alrededor de ese tema. El resto de lo que suceda en el día no interesa. Mientras estemos drogados es lo único importante. Paul entrará al mundo del futuro. Está por convertirse en una de las primeras personas en recibir una vacuna contra la cocaína. El Dr. Tom Coston de la Universidad de Yale inyecta la vacuna. Aspiramos a que la vacuna les sea útil a las personas ya comprometidas con la abstinencia. Les ayudará, si usan pequeñas cantidades de cocaína, a no sentir sus efectos alucinantes, a no sentir ese efecto compulsivo que produce una pequeña cantidad, induciendo la ansiedad y el deseo de más cocaína. La vacuna está hecha a base de una proteína que estimula al sistema inmune a producir anticuerpos. Cuando la cocaína entra al organismo, los anticuerpos recogen las moléculas de cocaína, impidiendo su llegada al cerebro y bloqueando sus efectos. Es la misma forma como actúan las vacunas contra los virus y las bacterias que causan enfermedades. Paul es una de las únicas 34 personas en el mundo que tienen anticuerpos contra la cocaína en su torrente sanguíneo.
Es una ayuda adicional en su búsqueda de la abstención. Fue un refuerzo para mi seguridad. Mantuvo mi autoestima. Ya podía decir, bueno, si sirve, no necesitaré salir a la calle a drogarme. Para eso sirvió. En caso de ansiedad, tenía algo en qué apoyarme. Los investigadores desarrollan vacunas para combatir otras adicciones. La próxima será una inyección contra el cigarrillo. Al liberarse de su adicción, Paul Hoyt pudo tener trabajo fijo, comprar auto nuevo y reanudar la relación con su familia. Se siente orgulloso de haber colaborado en abrir camino para el futuro tratamiento de los adictos. Ayudando a otros me ayudé. Es algo que se transmite. Mi vida cambió. Tengo un bonito auto y me llevo bien con mi familia. Mi vida es muy buena ahora. Es mucho mejor. Genética. La adicción es trágica, pero supónganse transmitir el hábito compulsivo y peligroso a los hijos. Los científicos creen que la tendencia a la adicción es genética. Tristan Darlan, científico de la Universidad de Harvard, busca actualmente los genes que llevan a nuestros peores vicios. Estos son sus peces cebra, comúnmente encontrados en los acuarios. En vez de comida para peces, les dará cocaína. Coloca el equivalente a una dosis humana en un extremo del acuario. El pez lo busca. Al día siguiente, pone un nuevo recipiente, esta vez sin cocaína. Compulsivamente, el pez lo busca, deseando sus efectos. Su conclusión: al igual que a los humanos, al pez cebra parecen agradarle los efectos de la cocaína. Hemos visto que la respuesta de los peces a la cocaína es equivalente a la observada en otros animales, incluyendo el hombre. La excitación aumenta. Saltan más, están más nerviosos, hay más agresión. En muchos aspectos, los peces son un buen modelo para estudiar los efectos de las drogas adictivas. Los peces cebra de Tristan son ideales para estudios genéticos. Puede criar grandes familias en un espacio limitado. Y al ser la adicción una conducta primitiva, si encuentra los genes responsables de la adicción en los peces, existen buenas probabilidades de que sean similares en los humanos. Darlan cría familias de peces adictos y peces resistentes a la cocaína. Compara los genes de las dos familias y cree que está cerca de poder identificar los genes de la adicción. La esperanza es encontrar varios genes involucrados en la adicción a las drogas. Buscaremos esos genes en las familias para detectar a corta edad a los adictos potenciales y ayudarles antes de que se inicien. El juego. Y aunque hubiera ganancias, y las había, no paraba, nunca tenía suficiente. Descubrí que tenía un problema cuando perdí el control. Ya no podía elegir si quería comprar una tarjeta o no, no podía detenerme. La tentación del juego nos rodea en nuestra vida diaria. Muchos disfrutamos una visita al casino, un día en las carreras o la compra ocasional de un billete de lotería. Pero para 11 millones de norteamericanos el hecho de apostar es compulsivo. Ed Talbot perdió todo su dinero y a su familia debido a su adicción al juego. Las carreras de galgos eran su vicio. La adicción es más a la emoción, a la excitación que se siente cuando se apuesta. En 30 segundos se acaba la carrera y durante 30 segundos disfrutamos la exaltación de no saber qué sucederá. Recuerdo a los perros, a cuál criadero pertenecían, quiénes fueron sus padres, cómo les gustaba correr. No recuerdo hechos como esos de la niñez de mi hija. Mis últimos 2 o 3 años de juego, según recuerdo, estuvieron marcados por la angustia de no poder detenerme. Tenía tales problemas que la única manera de solucionarlos era con una ganancia excepcional que pagara todo. A diferencia de Ed, Jim Palmer no perdió todo su capital en el juego, pero el problema dominó su vida. Su adicción era a algo muy fácil de encontrar en la vida cotidiana, la lotería de raspar.
Era una solución rápida, una apuesta rápida. En cualquier tienda, al salir a tomar un café, se consigue. Cuando Jim Palmer pasaba por una crisis o se sentía agobiado por la vida, compraba tarjetas de raspar para distraerse. Pronto no pudo controlar la cantidad que compraba. Me asustó el hecho de que salía con $100 en el bolsillo y pensaba, compraré 1 o 2 tarjetas. Pero no paraba ahí. Después compraba 5 diciéndome, tengo que comprar esas 5 antes de que alguien más las compre, porque ahí está la ganadora. Sin darme cuenta gastaba los $100. No tenía control sobre lo que hacía. He visto cómo las personas pierden su vida, sus familias, todo lo que tienen porque no es asunto de elegir. Llega a ser una adicción. Es algo que nos domina. Los jugadores tienen todos los síntomas clásicos de la adicción. La persona sufre de intensa ansiedad y se arriesgará para mitigarla. Y sin embargo, esta adicción sucede sin beber, inhalar ni inyectar un químico extraño. Entonces, ¿cómo sucede esta adicción? Entraremos en el cerebro de un jugador. La doctora Elizabeth Matthew hace un estudio con jugadores compulsivos, aquí, en el Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston. Nada mejor que apostar ahora. Les pide a sus sujetos escuchar los sonidos de casinos y pistas de carreras. El deseo de jugar es tan fuerte que solo oír los sonidos les produce ansiedad. Sus apuestas, por favor. Luego, inyecta un rastreador radioactivo en el torrente sanguíneo del jugador. El rastreador se acumula en las zonas más activas del cerebro, las partes que crean la ansiedad. Y este aparato capta la imagen. Este es el cerebro del jugador. Para interpretar estas imágenes, la doctora Matthew mira también el cerebro de un fumador que ansía un cigarrillo. En la ansiedad por nicotina, la mayor actividad se desarrolla en el núcleo acuminado y sistema límbico, las zonas del cerebro asociadas con los instintos básicos. La mejor descripción de esas regiones sería cerebro primitivo. Está presente en los animales inferiores y fue la primera parte del cerebro humano que se desarrolló. En los fumadores, la adicción involucra la parte primitiva del cerebro. En los jugadores, la neocorteza, la parte más recientemente evolucionada del cerebro, asociada con el control consciente. Este hallazgo proporciona importantes indicios en cuanto a la mejor manera de tratar a los jugadores compulsivos. Como las regiones del cerebro que parecen ser las más involucradas en la ansiedad de los jugadores están en la neocorteza, que está bajo control volitivo, es probable que las terapias de conducta sean más eficaces que las terapias con medicamentos. Basándose en sus estudios, la doctora Matthew cree que los jugadores pueden tener un control más consciente de su vicio que otros adictos, y que una terapia orientada hacia decisiones conscientes ofrece la mejor esperanza de tratamiento. Jim Parker recibe ayuda para su adicción en el centro Keith Clark Sr. Aquí, la consejera Georgia Neal le proporciona terapia de conducta, encauzada hacia estrategias concretas para evitar el juego, y terapia psicodinámica, que le ayuda a Jim a entender los pensamientos inconscientes que lo llevan al juego. La combinación de las dos psicoterapias ha resultado eficaz. Jim es una persona con mucha sabiduría. Fue a ayudarle a encontrar sus propias soluciones. Me liberé con solo poder hablar con alguien. De alguna manera, recuperé el control. Jim lucha con su adicción y tiene que vencer el deseo de comprar una tarjeta de raspar cuando la vida lo agobia. Intento romper mi aislamiento. Salgo, paso más tiempo con mis amigos. Trato de ser más sociable. Y salgo a caminar largos caminos con mi perro. Me obligo a salir y caminar. Es beneficioso para mi corazón. Ed Talbot también buscó ayuda. Escogió Jugadores Anónimos, un programa de terapias de grupo, similar a Alcohólicos Anónimos. Con su ayuda, Ed dejó de asistir a las carreras desde hace más de 23 años. Actualmente trabaja como jefe de personal en las oficinas del Correccional del Condado Bristol, en Massachusetts.
Mi trabajo con el sistema de prisiones me sirve como recordatorio diario de que si no hubiera cambiado mi vida, probablemente estaría tras las rejas. Adicción cibernética. Nos podemos enviciar a casi cualquier cosa que nos proporcione placer y emoción. Podría ser el ejercicio, que puede comenzar inocentemente, pero la práctica repetida causa cambios en nuestra química cerebral, que nos hace desear más. Podrían ser las compras, y pronto estaríamos dispuestos a arriesgar nuestras familias y trabajos para satisfacer el impulso. Podría incluso ser el sexo. Cuando el comportamiento es incontrolable y menoscaba nuestras vidas, se convierte en una adicción. El acceso a una de las más recientes adicciones se encuentra en casi cualquier hogar u oficina. Es la computadora. Marisa Heck-Orszag descubrió su adicción a las computadoras hace 5 años, cuando el trabajo la tenía agobiada y se dedicó al juego de solitario. Gradualmente me di cuenta que no hacía más. Mi genio se hizo irritable, no dormía. Probablemente tuve 1 o 2 fallas en el trabajo. Era algo que no estaba bajo mi control. Orszag no es solo adicta, es experta en adicciones. Después de 2 meses se percató de que su comportamiento era compulsivo. Pronto encontró a otros ciberadictos e inició el programa de servicios de adicción a la computadora en el Hospital McLean. Uno de sus clientes pasaba la mayor parte de su tiempo hábil en Internet. Sí, quiero decir, pasaba el tiempo ahí, en la computadora. Era fácil escapar. No tenía que hacer nada más. Todo el tiempo estaba en la computadora y no tenía que hablar con nadie. No tenía que confiar en nadie, ni valerme de nadie. Me frustraba si perdía tiempo haciendo alguna otra cosa. Era terrible porque estaba trabajando y de pronto entraba a las páginas pornográficas y algunas veces había pensado en mirar televisión o hacer alguna otra cosa y no podía porque estaba viendo pornografía todo el tiempo. El tratamiento de la ciberadicción plantea un problema poco común. La mayoría de las adicciones se trata dejándolas de una vez. Pero con una computadora en casi todas las casas y oficinas, la abstinencia es casi imposible. Los trato en forma similar a un trastorno alimenticio, en el cual las personas tienen que aprender a controlar la comida para poder sobrevivir. Orszag recomienda establecer un horario estricto para el uso de la computadora y cumplirlo, usando, si es necesario, un despertador. Su cliente no se ha liberado por completo de su adicción, pero gracias a su ayuda ya puede hacer otras cosas. Empiezo a acostumbrarme a estar con la gente, especialmente en el gimnasio y las cosas. Mi vida comienza a mejorar. Orszag volcó su amor por el solitario, el juego de naipes, en una actividad diferente. Ahora colecciona naipes antiguos con su esposo. Hemos encontrado unos naipes muy interesantes y encuentro mucho más placer en esta actividad que en pasar horas jugando solitario en la computadora. Hipnoterapia. Adoro la Internet, tanto que puedo pasar 4 o 5 horas del día bajando correo electrónico, navegando la red, intercambiando opiniones. Quizá esté en las primeras etapas de una ciberadicción. Por eso estoy aquí, para conocer a Ted Benton, que tiene un sistema único para ayudar a las personas a vencer sus adicciones. Vengan. Hipnoterapia. ¿Ted? Sí. Hola. Bienvenida al Hospital Winchester. Gracias. Me alegra verla. ¿Y Joseph? Siéntese. Ted Benton me hipnotizará. Muchos de sus pacientes tienen adicciones al cigarrillo y al alcohol. Veamos si su hipnoterapia es eficaz para la ciberadicción. ¿Atiende a muchos ciberadictos? Realmente no. ¿Soy la primera? Es la primera. Qué bueno. Esperaba este momento. Le organicé una terapia especial. ¿Debo observarme ser un péndulo frente a mí? No, pocos lo usan. La mayoría de los hipnoterapeutas usa la voz para ayudar al paciente a relajarse. Bueno, empecemos antes de que me acobarde.
Esto le ayudará a relajarse. Respire, no muy profundo. Llene los pulmones de aire. Sosténgalo mientras cuenta hasta 5. Me gustaría que use su imaginación y visualice una noche estrellada en algún lugar. Mientras lo hace, concentrándome en esas estrellas imaginarias y escuchando su voz, rápidamente estuve en un profundo estado de relajamiento. Es un estado de conciencia alterado, similar al momento inmediatamente anterior a dormirnos o despertarnos. Los hipnoterapeutas creen que en este estado de relajamiento somos propensos a la sugerencia y nos pueden inducir a hacer cambios positivos en nuestra vida. cuando un hipnoterapeuta trabaja con una persona, habla con su mente inconsciente. La mente inconsciente es la mente emocional y aloja los sentimientos y el origen de la adicción. 1. Usted controla su vicio, él no la controla a usted. La hipnosis no es para escépticos. Para que sea eficaz, es necesario creer que será eficaz. Tendrá nuevos sentimientos respecto a su trabajo en Internet por las sugerencias directas e indirectas que le di a su mente inconsciente. Sienta como despierta. 2. Relajada. 3. Con una mente clara. 4. Sintiéndose muy bien. 5. Puede abrir los ojos y gozar del relajamiento. Es una forma de ayuda en las adicciones. Lo más importante con la hipnosis y con lo relacionado con la adicción es un fuerte deseo de cambio. Cualquier hipnosis es una autohipnosis. Cuanto más motivada esté la persona a acudir a la terapia, mayor probabilidad de que sea más eficaz. Ted Benton ha ayudado a muchas personas que sufren de adicción. Sus mejores resultados son con los fumadores. En cuanto a mi propia ciberadicción, bueno, veremos qué pasa. Algún día, el seguimiento genético, las nuevas drogas e incluso una vacuna nos podrán liberar de la carga de la adicción. Por ahora, para vencer la adicción se requieren esfuerzo, determinación y la voluntad de buscar ayuda. No podemos dejar la adicción hasta que estemos preparados. Por más personas que nos amen, todo comienza con nosotros. Debemos decir, tengo un problema y necesito ayuda. Hay tanta ayuda disponible con solo pedirla. Tenemos que ser humildes y enfrentar el hecho de que existe una vida mejor. Los seres sobrenaturales acechan desde las tinieblas.